Muy bien, queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar una carta de San Pablo más, la carta a los Filipenses. Una hermosa carta de 4 capítulos. Tiempo promedio para ser leída, aproximadamente 15 minutitos. Es una carta bastante breve y como siempre les invitamos a que después de esta explicación, date 15 minutitos más. 15 minutitos más para hablar, para entrar en contacto con la palabra y leer toda esta hermosa carta. ¿Dónde era Filipos? Era una ciudad de cierta importancia en tiempos de San Pablo, tanto desde el punto de vista comercial como por su historia. Estaba ubicada en Macedonia, junto a la frontera de Tracia, sobre la vía Egnatia, una calzada romana que atravesaba ambas regiones y que era paso obligado para quienes procedentes de Asia Menor llegaban a Europa entrando por Grecia. En el mapa nos muestra que está cerca a la costa. Recordemos que el comercio se daba bastante por el mar, entonces al ser un lugar cerca al mar, había mucho comercio, muchas personas también de distintas culturas, había mucha interrelación. Ahora, también nos dicen que era un punto clave de paso, porque esta vía romana era bastante transitaria, eran vías principales que los romanos hacían, entonces era un paso obligado para muchas personas, entonces era una ciudad bastante circulada. Esta iglesia fue la primera que fundó Pablo en Europa. Esto ocurrió aproximadamente en su segundo viaje, por el año 50 o 51 aproximadamente. San Pablo posiblemente visitó nuevamente esta comunidad durante 2 veces, aunque de manera breve. En Filipos se había instituido y constituido familias de muchos licenciados de las legiones romanas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la legión romana, muchos habitaban en esta ciudad, incluso romanos ya jubilados, que eran militares, ¿no? Entonces se piensa que esta ciudad sobre todo era habitada por gente pagana, vamos a decir, ¿no? De origen greco-romano, más que judíos, aunque también había presencia, ¿no? Esta comunidad se va a caracterizar por tener un gran amor a Pablo. Y Pablo siente este amor hacia ellos, porque vamos a ir viendo que esta comunidad siempre estaba atenta a las necesidades de San Pablo. San Pablo nos decía que él trabajaba con las manos, haciendo tiendas, campañas militares para su subsistencia y para sus viajes. Entonces, pero esta comunidad se preocupaba de apoyar a San Pablo. Entonces, en ciertas ocasiones le ofreció cierta ayuda económica y siempre estaba atento a sus necesidades. Y Pablo les tenía un especial cariño. Esta carta fue escrita en el cautiverio, cuando Pablo estaba preso, posiblemente en Roma o en Éfeso. Si se opta por Éfeso, la carta podía haber sido escrita aproximadamente entre el año 54 y 57 después de Cristo. Siempre estaba esta comunidad presta a brindar un servicio al apóstol. Es por eso que cuando se enteraron de que estaba preso, encarcelado, rápidamente enviaron a uno de sus integrantes, y nos dice a Epafrodito, con una pequeña contribución económica para ayudar en los gastos de San Pablo. Entonces Pablo los recibe con mucho cariño a este discípulo, pero este discípulo, Epafrodito, sufrió una grave enfermedad. Una grave enfermedad que incluso lo obligó a casi estar cerca a la muerte. Y Pablo nos dice en la carta, ¿no?, que por la misericordia de Dios fue salvado, este hombre fue curado, para gracia de San Pablo y también para esta comunidad que obviamente lo quería mucho. Entonces, una vez que se salvó, Pablo decide volverlo a enviar a este discípulo donde su comunidad en Filipos, pero aprovecha este viaje para enviarles esta cariñosa carta de agradecimiento y de exhortación a esta comunidad. Entonces les escribe esta carta y se las envía con este discípulo, donde los exhorta a seguir la vida cristiana de manera auténtica, en el cada día. El tono de esta carta a los filipenses es sobre todo íntimo y familiar. Es una carta hermosa, escrita con mucho cariño, de amigo
amigo como San Pablo sentía esta comunidad. Dos notas predominan en esta carta. Primero, el gozo que caracteriza una fe madura y el amor de Pablo a esta iglesia de Filipos. Hermanos, dijimos que Pablo estaba encarcelado. Imaginémonos las condiciones de las cárceles hoy en día, más aún en nuestros países de Latinoamérica. Ahora imaginémonos, hace 2000 años, ¿cómo habrán sido estas cárceles? Y Pablo está encarcelado injustamente. Y en la carta expresa tanto cariño y tanto amor porque dice, nada me va a detener para evangelizar. Dios puede sacar el bien hasta de lo malo. Y Pablo sigue evangelizando, aunque en prisión. Recordemos que aquí no había redes sociales ni el teléfono, pero Pablo se vale de cualquier medio para seguir cuidando y acompañando a las comunidades, para seguir evangelizando. San Pablo aquí nos muestra el gran pastor que es, el gran padre. Y habla lleno de gozo, hermanos, lleno de gozo, en prisión injustamente y con la gran posibilidad de ser ejecutado. Y les escribe con mucho gozo y con mucha alegría. Esto solo se alcanza con la fe, no cualquier fe, una fe madura. En la carta nos exhorta a que la alegría de la salvación ha de ser una constante en la vida del cristiano. Hermanos, Cristo ha venido a salvarnos. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar felices? Por eso los cristianos debemos vivir alegres. No puede haber un cristiano triste, porque si Cristo ha dado su vida por nosotros, si Cristo nos ama, si nuestra vida está en sus manos, ¿cómo no estar alegres? Y San Pablo expresa esta alegría aún en las dificultades que está viviendo. Y dice una hermosa frase en su carta: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa esto, hermanos? Está diciendo que si viene la muerte, ¡qué alegría! Pues va a ser para encontrarnos con el Señor y va a ser el premio más grande. Porque ¿acaso existe algo más grande que estar con el Señor plenamente? Y más aún cuando le hemos servido, cuando le hemos dado nuestra vida y sabemos que nos tiene preparada una morada, pues estemos felices y estemos alegres, porque cuando llegue la hora de partir, será lo mejor, porque será un encuentro increíble con nuestro Maestro y Creador, con aquel que nos ama más que cualquier otro ser en el mundo. Pero dice, entre morir y vivir, en este momento mi vida es para darla a Cristo. ¿Y cómo la doy a Cristo? Dando todo de mí para que sea conocido. Para dar mi vida por la evangelización de todos los pueblos. Para seguir proclamando y acompañando a las comunidades. Entonces mi vida es para Cristo, plenamente. Y morir va a ser mi ganancia, porque voy a estar con Cristo en mayor plenitud, nos dice San Pablo. También en esta carta les previene contra los judaizantes. Ya hemos hablado de este grupo, ¿no? Que intentaba inculcar en la ley cristiana todo su judaísmo, toda su doctrina, todas sus leyes a los cristianos. Entonces les dice, cuidado, porque nuestra ley es Cristo en primer lugar. Entonces les previene sobre este grupo que muchas veces sembraba discordia en las comunidades y a veces eran un obstáculo con su doctrina para la verdadera doctrina que era de Cristo. Esta carta parece en contrapartida con la de Gálatas, porque Pablo se deshace en alabanzas, en alegría en esta carta, ¿no? Recordemos que la carta de Gálatas es un poco más firme, más dura, bajo ciertos temas. Les exhorta a permanecer fieles al Evangelio a pesar de las dificultades, porque ellos, esta comunidad, es un motivo de alegría para el apóstol San Pablo. El tono general de esta carta, como lo decíamos, es más exhortativo que doctrinal. No vamos a hallar tantos temas, ciertamente los vamos a hallar, pero ante todo, más es de motivar a una auténtica vida cristiana, a alabar la persona de Cristo y a alabar cómo se está difundiendo el Evangelio y en dar acción de gracias, más que transmitir ciertas doctrinas que también las menciona, ¿no? Entonces, es un lenguaje entrañable y cariñoso de esta carta.
desde la prisión que está viviendo San Pablo, les anima a poner por obra sus enseñanzas, toda la doctrina que les va enseñando, y a fomentar el crecimiento de las virtudes cristianas en todos sus integrantes. Les exhorta también a la unidad en este momento, a estar unidos. A pesar de que es bastante breve, como les decíamos, solo tiene 4 capítulos, destaca también la importancia de ciertos temas doctrinales. Por ejemplo, el destino eterno del hombre, la actitud del cristiano ante las realidades temporales y el profundo misterio de Cristo y el ejemplo de su vida en la tierra. Principalmente esos temas, ¿no? En este sentido, el punto doctrinal más importante constituye el himno cristológico que está en el capítulo 2 y como siempre lo vamos a analizar. En estos versículos canta la humillación de Cristo en su encarnación. Cómo siendo Dios, el creador y el más grande de todos, tanto nos ha amado que se ha bajado y se ha hecho hombre, se ha hecho niño para salvarnos. Exalta esto Pablo. Entonces les invito a que podamos analizar un poquitito de este himno de los filipenses, este himno cristológico. En el capítulo 2 nos dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Queridos hermanos, qué bonita frase dice: tengan los mismos sentimientos que Cristo. Hermanos, Jesús se hizo como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Menos en el pecado. Él sabe de nuestros cansancios, sabe también de nuestros agobios. Él sabe lo que es trabajar. Él sabe todo lo que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo no nos va a entender Jesús? Se ha hecho hombre por eso, para mostrarnos cuánto nos ama. Pero siendo Dios tanto nos amó, que se hizo hombre para salvarnos a través de nuestra misma humanidad. Continuamos. Sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Queridos hermanos, podemos hacer un paralelismo entre Adán y Eva, cuando nos dicen que el fruto que comían era porque querían ser igual a Dios. Y Dios quiere hacerse igual a nosotros para salvarnos. Muchas veces nosotros en nuestra condición también queremos ser grandes, ocupar los primeros puestos. Y queridos hermanos, Dios nuestro Creador se hace pequeño. Y no se hace cualquier hombre, porque podía haber sido un gran rey en esta tierra con muchas riquezas y muchos siervos. Él se hace siervo, hermanos. Qué bonita es la imagen de la última cena, cuando Dios mismo se pone a lavar los pies a sus discípulos, a nosotros pecadores. Y no contento con eso, entrega su vida por los que le hemos fallado, hermanos. No da su vida por los buenos, da su vida por los malos. El más grande se hace pequeño. Y qué misterio más grande. Hay que alabarlo, gozarlo y alegrarnos por este gran misterio. Continuamos. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Él se hizo pequeño, hermanos. Y para el cristianismo eso es lo primero. El entregarse, el darse, el servir, el amar. Eso es lo primero. Contrariamente a la lógica de este mundo. Y porque ha amado y se ha entregado hasta el extremo, Dios lo pone en el primer lugar. Y está sobre toda criatura. Continuamos. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, ¿cómo no inclinarnos? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no amar a este ser que es tan grande? Grande porque amó hasta el extremo.
No perdamos el misterio de sorprendernos por el gran amor de Dios, sorprendernos por el plan que Dios ha destinado para salvarnos a toda la humanidad, pero también a ti y a mí. Y dice, Él está arriba de todos. Y cuando Él venga, todo será restaurado, toda la creación, todos los seres humanos, pero toda la creación llegará a su punto más alto, porque viene nuestro Señor. Y para ir finalizando nuestro curso, dos pequeños textos bíblicos muy hermosos. Y nos dice en Filipenses 1:6, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Hermano, si Dios ha empezado algo, si Dios te ha llamado para algo, si sientes que Dios está pidiendo algo, no te preocupes, porque a veces nosotros no tenemos los medios para lograrlo. Pero si Él inició esta obra en nosotros, en nuestra vida, Él la llevará a buen término, Él la finalizará, Él le dará la cúspide. Hermanos, no será por nuestras fuerzas. Si Él lo quiere, nada lo detendrá. Lo único que necesita es nuestro sí confiados. El que empezó esta obra, Él la va a llevar a término. Confiemos en Él. Solo agarrémonos de su mano confiados, porque Él lo hará. Pero necesita de nuestro sí, porque con nuestro sí puede seguir actuando. Y la última frase que dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, es por su fuerza, hermanos. Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sintamos que nos faltan las fuerzas, pidamos la ayuda del Señor. Hermanos, hermosa frase, todo lo podemos, más cuando es una obra buena. Todo lo podemos en aquel que nos da fuerzas, en aquel que nos acompaña. Todo lo podemos en nuestro Padre. Les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy y como siempre les invito a que acabado este momentito de esta introducción a este hermoso libro, podamos darnos 15 minutitos más para encontrarnos con el Señor en su palabra, en esta bella carta tan cariñosa que Dios también nos dice a ti y a mí. Muchas gracias, Padre Alejandro. Les estaremos esperando en el próximo encuentro del curso bíblico y agradecemos su compañía. También les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas a la página del Facebook de la Parroquia Jesús Obrero. Muchas gracias, tengan buenas noches.